Pues muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien por ahí, por aquí, estupendamente. Tenía ganas de grabar este vídeo y, aceptando sugerencias vuestras, os gustó la historia de los coches que había tenido durante mi vida, así que he decidido hacer una lista, hacer un ranking con los coches que más me han impresionado de todos los que he probado en todos estos años. Es una lista que me ha costado lo suyo realizarla, podéis imaginar. Son más de 500 coches, yo calculo aproximadamente 550 a lo largo de mi vida. Y bueno, pues al final he hecho una lista, pensaba hacer un top 10, al final he hecho un top 15, vamos a ver cómo lo distribuyo porque me temo que este vídeo va a ser larguísimo y tampoco quiero soltar aquí un tocho de más de media hora, pero en definitiva, haciendo un trabajo de arqueología mental, porque algunas cosas las tengo apuntadas, otras no, pues he hecho una lista que os voy a dar las 4 características básicas de esta lista para que nadie se escandalice ni se sorprenda ni nada de cómo la he hecho, porque básicamente decir cuáles son los mejores coches que he probado es una cosa, primero, completamente subjetiva mía, y en segundo lugar, es imposible. Después de tantos coches, hacer una clasificación correcta es imposible. Así que, primero de todo, es una cuestión subjetiva mía. Y el criterio que he utilizado, sobre todo, es mezclar qué cosas tiene ese coche que me han quedado en la memoria, que me han quedado el recuerdo. Eso es una característica fundamental para aparecer en esta lista. Que el coche me haya impactado, que me haya supuesto algo, por algún motivo, que os iré explicando coche a coche. En segundo lugar, que ese coche pues me haya influido, o digamos que en el tiempo en el que lo probé, tuve la oportunidad de probarlo suficientemente a fondo como para sacar una conclusión tan potente y positiva sobre ese vehículo, ¿no? Y luego también os quiero hacer ver que, como lista subjetiva y personal que es, no todos los coches que os voy a contar ni son los más caros, ni son los mejores, ni los más rápidos. En definitiva, simplemente, como os digo, coches que me han dejado huella, que me han dejado un recuerdo especial, que me han marcado, y bueno, en el vídeo os voy a ir explicando los porqués, lógicamente. Así que, ya os digo, al final te das cuenta cuando ves la lista que hay algunas marcas que se repiten mucho, otras no. Y por último, antes de comenzar a daros, muy importante, daros la lista de los 15 coches, deciros también que evidentemente yo ni lo he probado todo, ni he probado todos los mejores coches del mundo, me faltan muchísimas cosas por probar y cosas que no probaré. Evidentemente no hay nadie que lo haya probado todo de todos, se me quedan muchas cosas en el tintero, y os voy a hablar un coche de una marca a lo mejor que tiene un modelo mejor, y no tiene sentido que yo os diga ese, ¿no? Pero es que yo os hablo de lo que he probado, lógicamente. Así que nada, espero que esto haya quedado bastante claro, y pasamos, si os parece, a la lista. Vamos a empezar con el top 15, y en el puesto número 15, en el ranking, he colocado el Volvo V60R o el V70R. Es el único Volvo, ya os anuncio, de la lista. ¿Y por qué he metido este coche aquí? Bueno, el Volvo V60 o V70R tanto da. Ahí tenéis una foto que le tengo muchísimo cariño con un muy buen amigo, mi amigo David. En ese momento teníamos un BMW 530i, un coche extraordinario también, y el Volvo V70R. Probé los dos. Y el Volvo fue para mí la introducción o la entrada, digamos, a los coches realmente potentes y rápidos. Es un coche, el motor 2.5 turbo de Volvo, que también utilizaba Ford, turbo comprimido, vitaminado, con 300 caballos de potencia teóricos. Yo no sé la potencia que darían las unidades de prensa, pero aquello a mí me cambió completamente las referencias. Es que, como decíamos en aquella época, y éramos bastante jóvenes, parecía que el resto del tráfico se volvía idiota directamente. Una máquina de correr como yo pocas veces había sentido antes, o sea, un vehículo rapidísimo, y eso fue lo que realmente me impresionó de ese coche, sin ser un coche inseguro, pero desde luego el BMW M3 de la época era mucho mejor que el Volvo V60R. Luego tenía algunas cosas muy graciosas que a mí me impactaron mucho también, como esa palanca de cambios que estaba montada sobre una bola de aluminio pulido, que era un absoluto orgasmo utilizar esa palanca de cambios. Te pasabas todo el día chaca, 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 cambiando, porque es que era espectacular. Y bueno, la patada y lo que corría ese coche y lo que gastaba, como os digo, para mí fue toda una revelación, toda una sensación, ¿no? Sensaciones que antes no había tenido, así que por eso lo he puesto en el número 15. Además pasaba una cosa muy divertida en ese coche también, como os digo, no era tan perfecto como el M3, pero era muy divertido de conducir en línea recta, y arriba en el salpicadero era uno de los primeros coches que llevaba de serie suspensión variable. Y la suspensión tenía un modo especial que se llamaba Advance, que era un modo, digamos, de pista o de circuito. Bueno, pues el modo Advance era tan duro, iba el coche tan duro de suspensión, que cuando ibas conduciendo con él y querías quitarlo, ibas dando saltos y no acertabas con el botón a tocar el botón, porque además estaba puesto ahí en el salpicadero, estaba puesto en un sitio horripilante. Y me acuerdo perfectamente a ir dando botes en el coche, porque es que era un auténtico sacamuelas. O sea, yo no he visto nunca un modo deportivo tan duro como el modo Advance de ese Volvo S60R. Todavía están por ahí de segunda mano por 10-12 mil euros. Si alguien quiere un coche rápido, te aseguro que lo vas a tener. Bueno, en el puesto número 14 he metido un coche todo lo contrario que el Volvo. Ese gastaba una barbaridad. Hice viajes con él con medias de 14, 15, 16 litros de consumo, rápido, lógicamente. Y en el puesto número 14 he puesto el BMW 320 Diesel Efficient Dynamics.
Este coche, en cualquiera de las versiones que han aparecido en el mercado, es realmente impresionante de lo que puede hacer una marca de coches cuando se pone en serio. Una marca además puntera, top, haciendo motores, quizá la marca que mejores motores de combustión ha hecho en la historia, que es BMW, cuando se pone a trabajar para hacer que el consumo se reduzca. Con este coche yo he conseguido hacer promedios de 130 kilómetros reales, es decir, yendo una media un poquito más alta, con consumos que están rozando por encima de los 4 litros a los 100. Eso dentro de un Serie 3, consumos reales hablo, con toda la tecnología y todas las características de confort que tiene el coche. Y realmente es impresionante lo que BMW ha conseguido hacer con ese coche en relación de lo que hace y de lo que consume. Para mí es un coche absolutamente impactante, que quizá no se ha hablado tanto de él como se debería, pero uno se llega a plantear si realmente con este coche, con un Serie 3, son capaces de sacar eso. Es un coche hiperoptimizado a nivel de motor, de aerodinámica, de todo, absolutamente todo. Lo que podrían llegar a hacer si se cogiera un concepto como el del i3 o el i8, coche de carbono, etcétera, pensado exclusivamente para ahorrar poco, como algunos prototipos o coches que llegó a sacar al mercado el XL1. En definitiva, el campeón del rendimiento, el BMW 320 Efficient Dynamics, por eso está en el puesto número 14. Y en el puesto número 13, oh sorpresa, he puesto el Tesla Model S. Sí, el Tesla Model S, sí. ¿Por qué he puesto el Tesla Model S? Bueno, porque me parece que es un coche puntero, disruptor. El Tesla Model S para mí, quitando el Roadster, que eran ni más ni menos que un Lotus Elise con baterías, es el primer coche nuevo, distinto, desarrollado desde cero, eléctrico, que realmente puede competir con un vehículo de su categoría y que en algunas cosas, en muchas, les gana, ¿no? Desde luego no en calidad de acabados, no en fiabilidad, pero sí que es el primer coche eléctrico, digamos, que tiene un uso equivalente o incluso mejor al de un automóvil de la competencia, gracias, entre otras cosas, a los supercargadores de Tesla, ¿no? Y además, la primera sensación de subirte a un coche eléctrico con mucha potencia y sentir la forma de acelerar de los vehículos eléctricos tan suave y a la vez tan contundente, es una mezcla de cosas contradictorias, ¿no? Porque aceleras mucho, corres mucho, pero al mismo tiempo pasa con tanta suavidad y silencio que ni te enteras. Entonces esa primera sensación pues ha hecho que tenga que acordarme de Tesla y del Model S, porque además creo que es el mejor coche que ha hecho Tesla hasta la fecha. Cuando hagan bien el Tesla Model 3 veremos si lo desbanca, pero en definitiva es un poco el vehículo disruptor por excelencia y creo que tenía que estar en la lista porque efectivamente a mí me transmitió cosas y me enseñó cosas que yo no había visto todavía en un automóvil en el mercado. Así que por eso creo que Tesla y el Model S tenían que estar en este ranking también. Y en el puesto número 12 damos un salto radical otra vez y he colocado el Ford Fiesta ST. Realmente podría colocar en esta lista muchos modelos de Ford deportivos, pero he decidido, podría poner el Mondeo ST, podría poner el Focus RS, el RS500 de hecho estaba en la lista de futuribles, de posibles, pero al final lo he quitado. Sirva esta posición del Fiesta ST para homenajear a todos los RS de Ford, que son brutales, pero he puesto el Fiesta ST porque es un coche alucinante. Me refiero a la penúltima versión o la actual, que supongo que irá igual de bien, no lo sé, tengo que probarlo, pero por lo menos la penúltima versión es uno de los coches económicos más divertidos, más brutales para conducir, divirtiéndote de una manera absolutamente segura. Un coche que te hace sentir piloto sin serlo y además con unas reacciones súper seguras y controlables. Entre otras cosas gracias a la electrónica, pero sin la electrónica también. De verdad que es un coche para las personas que les gusta disfrutar conduciendo y que pueden utilizarlo además en el día a día. El único problemilla que tiene es que si viajas con él, hace un poco de resonancia el escape y a 130 km por hora o así, comienza a haber un sonido grave dentro del habitáculo, ¿no? Es un poco la pequeña limitación que tendría respecto a otros Fiestas, pero por lo demás es un coche que va tan bien, que te diviertes tanto con él, que de verdad no hace falta gastarse 100.000 euros ni 200.000 euros para disfrutar al volante, y el Fiesta ST lo pongo aquí como el paradigma de coche para divertirse. Obviamente podríamos hablar de Kilios, de Megane, etcétera, pero yo he colocado el Fiesta ST porque es el que más he probado y con el que más he disfrutado de todos. Puesto número 11, otro coche y otra marca a la que tengo que hacerle homenaje, el Audi TT. Al Audi TT le tengo un cariño bestial. Cuando salió el prototipo del Audi TT, sabéis que fue una gran revolución, encantó a la gente, su diseño es ya un clásico, y he tenido ocasión durante toda mi carrera de probar absolutamente todas las versiones del Audi TT que han salido al mercado, todas, desde la más barata hasta la diésel, hasta las versiones RS, todas. Y en todas he encontrado características similares que hacen que le tenga mucho cariño a ese coche. La característica principal del TT es lo fácil que es llevarlo rápido, de una manera más o menos cómoda según la versión, pero es un coche que te sientas y a los 5 minutos lo estás llevando a velocidades que ni tú mismo te lo crees. Por contra, no es un superdeportivo, no es un coche que sea extremadamente ágil, ni es un coche extremadamente ligero, ni nada de nada. Pero como coche deportivo y equilibrado y además bonito, me parece un antes y un después. Últimamente probé las versiones RS y TT Sport y la verdad es que la TT Sport, la que está cerca de los 300 caballos, es brutal como vehículo para divertirse, para viajar y para correr si te permiten en pista. Pero de todas las versiones hay una de la primera serie que es con la que me quedo, que es una versión que muy poca gente conoce, que es el Audi TT 4 Sport, una versión que se hizo especial,
la última antes de terminar con el primer Audi TT, y que tenía una versión especial evolucionada del 1.8 turbo con 245 caballos. El coche se había aligerado, llevaba buckets, se habían quitado los asientos traseros, o sea, era una especie de adaptación deportiva del Audi TT. Le tengo muchísimo cariño a ese coche, me divertí lo que no está escrito con él, hice viajes geniales con él, y además lo utilizamos para grabar la cabecera del programa de televisión que en aquel momento yo intentaba vender en España, intentaba hacer un Top Gear a la española en el año 2004 más o menos, y lo utilizamos como careta de entrada para mi programa de televisión. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues es un coche que forma parte de mi recuerdo como probador, que siempre he encontrado en ellos características muy interesantes, que se ha ido perfeccionando y que ahora ya es una cosa más seria de lo que te puedes pensar en cuanto a vehículo deportivo. Bueno, y en el puesto número 10 he puesto también un vehículo coupé muy llamativo, que es el BMW i8. El BMW i8 lo he puesto en la lista porque cuando te subes en él es como si viajaras en el tiempo hacia adelante, ¿no? Qué sensación más chula y más interesante. Un vehículo híbrido con un motor 1.5 potentísimo que alucinas, realmente alucinas la capacidad que tiene ese motor para generar fuerza, unido a un sistema de impulsión eléctrico. Ambos funcionan de cine, tiene una capacidad de aceleración en cualquier régimen, pero especialmente a alta velocidad, que tira para atrás. El chasis fabricado en una mezcla de fibra de carbono y plástico. En definitiva, es un coche brutal para divertirse conduciendo. Y en curva, como le ocurre a muchos BMWs deportivos, también va de cine siempre y cuando el asfalto esté en buen estado. Cuando el asfalto se rompe, se vuelve un coche súper exigente y complicado de conducir, que te obliga a conducir. Tiene reacciones bastante salvajes, si quieres llevarlo de manera alegre. Pero es que luego tiene una faceta además que te permite circular por él, por ciudad, o ir simplemente a 120, 30 o 130 en la autovía, e ir gastando menos de 8 litros incluso a veces. O sea, es un coche absolutamente alucinante porque es un deportivo y al mismo tiempo puede ser un utilitario con el que ir a trabajar a la oficina, aunque para eso las dos únicas cosas malas que tiene, lógicamente, es el asunto de las puertas, que es algo absolutamente de moda. Yo no sé si a BMW le hizo mucha gracia, creo que no, la tontería esta que hice de enseñar lo que ocurre cuando te aparcan al lado, pero había que enseñarlo. Y luego el otro problemilla o dificultad o cosa no tan bien resuelta es que al llevar el motor ahí detrás, por el tipo de habitáculo que tiene, es muy caluroso. Se soluciona con el aire acondicionado. Pero un poco podríamos decir que el BMW i8 es el coche de regreso al futuro. Quizá en el futuro todos los coches vayan a ser así, con esa concepción técnica, ¿no? Sobre todo me refiero a lo que es la fabricación, la fibra de carbono, etc. Iremos más hacia la electrificación, pero el BMW i8 tenía que estar en esta lista.